Juan Manuel, mucho gusto, buen día, Petete te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Petete, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, me gustaría escuchar la opinión suya. Bueno, me parece que el presidente ha cruzado un límite difícil de tolerar, ¿no? Cuando hace un año nos enteramos que Ariel Lijo podía ser juez de la Corte Suprema. Ariel Lijo, para el que no lo conoce, es uno de los jueces de Comodoro Pi, uno de los 12 jueces que tiene que en Buenos Aires investigar la corrupción del gobierno nacional, y es el que peor se ha desempeñado como juez. Se hizo solo una vez una auditoría y es el que le daba peor en todo el ranking, el tiempo que prolongaba las causas, la cantidad de causas que llevaba a juicio, en fin. Es un garante de la impunidad histórico, nombrado por Néstor Kirchner en el 2004 como juez federal. Nosotros empezamos a impugnarlo, a exponer las viejas denuncias que ya le habíamos hecho desde la coalición cívica, Elisa Carrió, Pablo Oliveto, en mi caso también, y un montón de organizaciones de todo tipo, de toda ideología, también lo empezaron a impugnar, porque dijeron, bueno, llevar a la Corte Suprema en un país que si algo le falta es justicia, a este personaje que es el peor de todos, digámoslo, entre comillas, de los que conocemos, porque no descarto que no pueda haber peores candidatos, pero llevar a la Corte a una persona de estas características es algo muy malo. Yo siempre tuve la esperanza de que el presidente se arrepienta, pero no solo no se arrepintió, sino que ayer lo nombró por decreto, algo que fuerza la Constitución, que atenta contra la división de poderes, que atenta contra la calidad institucional, contra un montón de cosas que por ahí no parecen ser tan relevantes en el día a día, pero que les aseguro que lo son, porque la Argentina necesita confianza y la Argentina necesita en todos los aspectos recuperar uno de sus poderes de Estado. No es que solo tiene un problema con el Poder Ejecutivo o con el Congreso. Toda la vida tuvo un problema con la justicia y bueno, hoy me parece que ese problema se va a agravar. Entonces, lo que hizo Milei a mí me preocupa y espero que el Senado de la Nación rechace estos nombramientos en comisión. Tiene la oportunidad, tiene que tener el coraje y no le tiene que tener miedo a un presidente que muchas veces se enoja cuando le dicen que no, porque le están diciendo que no, como a un niño probablemente, que se esté equivocando y que hay que ponerle un límite. Y el presidente creo que solo reconoce límites, como los niños caprichosos, cuando alguien se los impone con autoridad. Bueno, ahora, ¿qué alternativas tiene el Senado? El presidente lo designa por decreto, en comisión, por un año. Hecho este decreto, ¿el Senado lo mismo puede sesionar y puede tirar abajo este decreto? ¿Cómo son los pasos? Bueno, la Constitución, como esta institución del nombramiento en comisión ha sido muy poco usada, la verdad que no, en la historia argentina hay muy pocos antecedentes y mucho menos antecedentes para jueces. Esto se pensó para embajadores, para censos militares, para algunos tipos de empleos, dice la Constitución, que requieren este acuerdo del Senado. Pero para jueces hay muy pocos antecedentes. Entonces, el procedimiento no está escrito en ningún lado. Si yo tengo que pensar un procedimiento, tengo que pensar por analogía, es decir, pensando situaciones similares, y digo, puede agarrar el Senado el decreto, que ya está publicado en el boletín oficial, a partir del sábado ya entramos en periodo de sesiones ordinarias, y puede rechazarlo y decirle al presidente, mándeme otro candidato que se lo tratamos. O puede rechazar los pliegos normales que había mandado hace 11 meses el presidente Milei, y para mí con eso está rechazando también los nombramientos en comisión. El Ejecutivo hizo trascender que no, que eso no se puede. Yo creo que perfectamente se puede, que eso se puede hacer por mayoría simple, y que lo único que falta en el Senado es un liderazgo que implemente este tipo de cosas y que haga camino al andar, porque ya le digo, no hay antecedentes recientes de estas cosas, hay que remontarse a varias décadas para atrás para encontrar algún caso similar, ni siquiera igual, y creo que se puede rechazar perfectamente, que no tiene que haber estrés institucional y que el presidente tiene que buscar un nuevo candidato, porque creo que no hay persona que no le haya dicho que el hijo es un mal candidato, e incluso los que lo apoyan no dicen nada, no se animan a defenderlo. Cosa que a mí me parece bastante cobarde, pero digo, los que lo apoyan lo hacen muy callados la boca
porque saben que es muy malo para la Argentina. A ver, Juan Manuel, yo discutía temprano con Luis Juez, que viene criticando que ha dicho que no, al hijo. Sí, ha dicho que no, pero se molestó cuando le pregunté, a ver Luis, ¿vas a poner la cola en la banca o no? ¿Vas a dar quórum o no? Porque todos podemos tribunear. Después, una cosa son los relatos y otra cosa son los hechos, ¿no? Bueno, no me quería meter con Juez, pero es un caso. Luis Juez es una persona con liderazgo, digamos, o por lo menos con una voz potente en el Senado de la Nación. Pero no se debe querer pelear con Milei, porque quien dijo hace poco, quiero ser gobernador de Córdoba con Milei. Yo le diría, no es pelearse, es ponerle un límite. Todos sabemos que el presidente tiene sus características, que no tiene, digamos, la mayor madurez posible, que tiene algunos defectos, que tiene un mal carácter, o como quieran llamarlo. ¿Por qué una persona adulta, digamos, madura, no puede decirle, presidente, esto no? Y yo le voy a poner el límite. Porque es cierto, tribunear es fácil, decirle hijo no es fácil, pero pensar la estrategia, reunir los votos para rechazarlo, probablemente te haga ganarte el enojo de un presidente por un tiempo. Pero es mucho más importante trabajar para que la Argentina tenga justicia, que es una deuda pendiente histórica, y yo no conozco demasiado el caso, pero hace poco condenaron por el caso García Belsunce evidentemente, el autor verdadero, que era Pachelo, no era la familia. Pero me acuerdo en Córdoba, hace, no sé, poquitos meses, que se supo, en el caso de Almazo, que era otra persona, que había estado ahí desde todo el tiempo. Y te puedo decir infinidades de casos de violencia cotidiana donde el culpable no aparece, o casos de corrupción donde el culpable nunca es condenado. Vos tenés distintos tipos de delitos, de corrupción, delitos, digamos, complejos, que han tenido gran trascendencia pública, delitos cotidianos de violencia, todos donde la justicia falla. Esos ejemplos, Dalmacio García Belsunce les diría que son impresionantes ejemplos de larga data de impunidad del autor, y no son casos de corrupción. Bueno, ¿cómo no vamos a cuidar, aunque sea en este caso, este ejemplo de la cumbre del Poder Judicial, que tiene ascendencia sobre el resto del Poder Judicial, que ejemplifica al resto del Poder Judicial, de no poner no lo quiero calificar agresivamente, pero al peor de todos en ese lugar? Entonces, ojalá los senadores de Córdoba, de Santa Fe, yo pocos senadores, solo vi al senador desde el primer momento, hace un año que estamos hablando del tema. Vi a Lozada de Santa Fe, vi a Blanco de Tierra del Fuego, pero no había muchos más animarse desde el primer momento. Juez lo dijo, ojalá Juez tenga el valor de coordinar el rechazo de esto. Gracias, Juan Manuel, un gusto, buen día. A ustedes. Por favor, Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, hablando con nosotros.